Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al seminario de aprendizaje cooperativo con Clicker. Este va a ser el primer bloque en donde básicamente veremos pura teoría, lo cual es muy importante para después pasar a la parte práctica. Siempre que vamos a realizar algún experimento o algo en laboratorio, lo primero que se hace es ver toda la parte teórica, toda la historia, que intentar comprender un poquito más de lo que estamos realizando ya en forma o en práctica, ¿no? Entonces, esto va a ser mucha teoría, sin embargo vamos a intentar que sea lo más fácil o lo más digerible posible. Sí vamos a entrar en descripciones, sí vamos a ahondar en los temas, sin embargo lo vamos a hacer de la manera más sencilla para que se pueda digerir fácilmente, se pueda entender mucho más sencillo y no haya tantas dudas. Mi nombre es Wendy Ramírez, les doy la bienvenida y aquí está Alfredo Cabello. Muchas gracias por estar aquí, sean bienvenidos como ya bien lo dijo Wendy. Y pues bueno, ya damos inicio a este seminario. Esperemos que sea una información que les guste, que les parezca atractiva y sobre todo que les sea útil, ¿vale? Entonces, pues bueno, comenzamos. Ok, iniciamos el temario, está dividido en 4 temas. El primero es psicología y aprendizaje del perro, seguido por bases teóricas del entrenamiento. Posteriormente veremos comportamientos y ejercicios básicos y finalizaremos con el modelo esencial. Entonces, iniciamos. Vamos a primero entender qué es el entrenamiento con Clicker, de dónde surge, quién lo crea o quién lo empieza a implementar. Ella es Karen Pryor. Karen Pryor inicia el adiestramiento con Clicker y que es el nombre coloquial que se le da al condicionamiento instrumental. Ya vamos a detallar un poquito más qué es el condicionamiento instrumental y ahorita les voy a decir rápidamente de dónde surge y llega a la raíz de cómo aprenden los animales en condiciones naturales. ¿Ok? El adiestramiento con Clicker no depende realmente del sonido como tal del clicker o de la comida que se le está dando posterior al sonido que emite el clicker. Se basa en un reforzamiento positivo. ¿Qué le estamos dando al perro o alguna cosa que le agrade en el instante en el que realice el comportamiento que deseamos? Es decir, una vez que realiza una acción, nosotros le vamos a dar algo que le encante, que le guste. Va a ser enseguida de que realice la acción. De esta manera vamos a lograr que se incremente la probabilidad de que se repita esa acción o lo que haya hecho e incremente su frecuencia. Entonces aquí vemos que lo que decíamos, ¿no? El condicionamiento instrumental tal cual es eso. Algunos quizá han escuchado hablar de Skinner y de Thorndike, que son, digamos, Skinner inicia con la parte del condicionamiento operante y después Thorndike lo detalla un poquito más, llegando al condicionamiento instrumental, que básicamente es lo mismo, sin embargo uno es más detallado que otro. Ya Thorndike es el que dice que podemos aumentar la frecuencia de una acción o disminuirla. ¿Ok? Entonces, a diferencia del condicionamiento clásico, que seguramente también han escuchado a Pavlov, los perros de Pavlov, lo que busca es que la respuesta sea tal cual una operación, una acción, ¿sale? Por eso se le llama condicionamiento operante inicialmente. Entonces, bueno, esto es en general y muy en resumen lo que quiere decir el condicionamiento instrumental. Iniciamos en la psicología del perro con qué es la inteligencia. La inteligencia como tal es la capacidad o la facultad de entender, de razonar, de saber, aprender y o resolver problemas. Esta es la definición como tal y los perros encontramos gracias a diversos estudios que efectivamente ellos también poseen una inteligencia así como los humanos y muchos animales más. Ahora, ¿qué tipos de inteligencia hay? Los humanos hay una teoría o hay una clasificación de inteligencia en donde se divide de la siguiente manera. Está la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la espacial, la musical, la kinestésica, la interpersonal y la intrapersonal. ¿Por qué la dividimos de esta manera en los humanos? Porque anteriormente se generalizaba que la inteligencia era prácticamente un tema de
de conocimiento de cultura general probablemente. Sin embargo, conforme fuimos avanzando y se fueron observando sobre todo a los niños o las capacidades que pueden tener las personas, se divide porque no todo sirve, todos servimos para algo, pero no todos servimos para lo mismo y en la misma potencia, ¿no? Entonces, a partir de aquí, también la gente se empieza a interesar, algunos científicos se empiezan a interesar en el comportamiento del perro y al observarlo, se crean en ciertos estudios, en un estudio en particular, se crea la clasificación que viene acá, que es de inteligencia por empatía, comunicación, astucia, memoria y racionamiento. Esta es una clasificación muy particular. Hay otros estudios que lo clasifican de otra manera, pero a nosotros nos gusta mucho esta y solemos mucho hablar de ella porque los ejercicios que se realizan o la manera en la que se ejecuta, la verdad es que está muy bien definida y muy bien clasificada. Seguimos con la parte de cognición. La cognición es la capacidad para procesar información a través de los sentidos y la experiencia. ¿Okay? Dentro de la cognición están diferentes procesos. Estos procesos son los siguientes, que sería la percepción, la atención, el aprendizaje y memoria, lenguaje, emoción, razonamiento, resolución de problemas y cognición social. Estos procesos cognitivos también van a variar de un perro a otro, como si les hace más fácil también pueden pensarlo y empezar a compararlo con personas, ¿no? Pueden variar de una persona a otra, igual puede variar entre los perros, ¿ok? Y esto es lo que nos va a dar este proceso cognitivo, ya como tal en forma. Ok, tenemos que dentro de la psicología del perro, que sabemos la psicología es toda esta parte que abarca la mente o en sí el cerebro, ¿no? Tenemos el temperamento. El temperamento, que son tal cual los rasgos heredados, no confundir con carácter, ¿sale? El carácter, digamos, a diferencia del temperamento, lo vamos a poder ir moldeando conforme vaya avanzando la vida de un ser vivo, ¿no? En este caso el perro. El temperamento, sin embargo, es un rasgo heredado tal cual de generaciones atrás. Esto va a depender de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos y demás. En ellos, digamos que sí influye el carácter porque va a haber ya heredado de toda su ascendencia pasada, lo que hayan vivido va a ir formando este temperamento. Sin embargo, sí necesita de un tiempo para poderse clasificar o catalogar tal cual como temperamento. ¿Okay? Algunos de estos rasgos heredados pueden ser atención, el deseo de agradar, el umbral de respuesta, la iniciativa, la adaptabilidad, la solidez, la sensibilidad, la concentración y el coraje. Entonces, estos vamos a tener que son rasgos heredados, que algunos perros pueden tener más unos o menos otros o incluso casi nulos. ¿Ok? A diferencia de los instintos, que los instintos lo tienen todos los perros los van a tener por igual. Aquí hablamos de especie más que de, digamos, un árbol genealógico, una herencia de una familia, por decirlo de esa manera. Aquí estamos hablando de la especie como tal. El perro de aquí y el perro de China y el perro de África van a tener los mismos instintos. Y aquí podemos mencionar también que los instintos no se van a crear y tampoco se van a poder eliminar. Estos solo se van a aumentar o se van a disminuir dependiendo de cómo nosotros vayamos trabajando, dirigiendo o manejando a nuestro perro. ¿Ok? Dentro de los instintos, que son las pulsiones tal cual propias de la especie, tenemos el cazar, el rastrear, el olfatear, el cobrar, el de presa, el pelear, la guardia, la protección, el rango, la entrenabilidad, la sobrevivencia, el regresar, jugar, la actividad, el instinto de manada, el de jalar o tirar, apuntar y rodear. También tenemos la parte de reflejos. En un reflejo vamos a tener que es la respuesta innata, involuntaria e invariable a un estímulo determinado.
Este va a ser únicamente efectuado por un solo órgano o parte del cuerpo del perro. Esto puede ser, por ejemplo, cuando dan una patada o cuando muerden, ¿no? O sujetan. Solamente están utilizando el hocico, por ejemplo, ¿no? Entonces solamente van a estar utilizando un órgano. Mientras que en el instinto van a necesitar la participación total del perro. Por ejemplo, en el momento de rastrear, están utilizando el sistema olfativo, toda la parte de propiocepción, las patas, el cuerpo como tal para moverse. Ya el reflejo que tengan, que sea de señalar o morder, van a estar usando solamente uno de sus órganos. Entonces, la respuesta a los estímulos son involuntarios en el reflejo. En el caso de los instintos, el perro inicia la acción voluntariamente debido a las emociones que sienten en ese momento. Hablando de emociones, las emociones también no debemos confundirlos con los sentimientos, ¿ok? Los sentimientos es básicamente la interpretación subjetiva que le damos tal cual a las emociones. Entonces tenemos que los perros efectivamente tienen emociones. Ya el sentimiento como tal no podríamos decir si lo tienen o no, porque cada quien le dará una interpretación diferente. Por ejemplo, el amor, ¿no? Cada quien definirá el amor de una manera. Sin embargo, el perro sí puede tener la emoción de la alegría, que también es parte, por decir, del amor, ¿no? Tiene la emoción de la alegría, la emoción de la frustración, el miedo, y todas estas también van a estar presentes en ellos. Anteriormente se creía casi que los perros o los animales en general no tenían estas emociones y eran propias del ser humano. Sin embargo, se ha demostrado o se ha observado que sí las tienen, sí llegan a sentirlas, y bueno, el debate se centra tal cual en la complejidad de las emociones, pero se va disipando debido a la similitud cerebral y los procesos neurobiológicos que compartimos entre perros y humanos. Entonces, de aquí es tan fácil o tan sencillo como pensar que toda la parte científica o los estudios científicos de laboratorio se inician con animales. ¿Por qué? Porque tenemos procesos neurobiológicos que compartimos y de ahí salen conclusiones que van aplicadas a los humanos. Entonces, así tan sencillo como eso. Lo que debemos tener claro es que las emociones van acompañadas de sensaciones y reacciones fisiológicas que son diferentes, dependiendo del tipo de emoción que el perro sienta en cada momento. Hablando de conciencia, esta está determinada por su capacidad para interpretar, su presencia individual respecto a su entorno. ¿Ok? Aquí en la conciencia ya va una parte más de interpretación. Los perros disponen de una afinada conexión cognitiva, donde reconocen ciertas situaciones que están ligadas a determinadas emociones. Y más aún que no son solo capaces de reconocer sus propias emociones, sino las de otros perros u otras personas. Acá viene, en cuanto a la conciencia, la interpretación que le van a dar al lenguaje corporal, a todo lo que están observando y también a lo que están oliendo. Digamos que hacen un mapa mental de todo eso que están viendo y olfateando para dar una interpretación que viene de la conciencia. Y bueno, vamos a comenzar con la parte de principios del aprendizaje. Esperemos que haya quedado claro todo lo que nos platicó ahorita Wendy. Si no, de todas formas, y desean ustedes que abundemos en algo, pueden escribirnos en los comentarios o bien en las sesiones que vayamos a estar haciendo en vivo, escribirnos o decirnos ahí todas sus dudas o en la parte que les gustaría que abundemos un poco más. ¿Ok? Pues bueno, después de que ya vimos a grandes rasgos y de una manera muy sencilla de explicar un poco sobre la psicología y todo lo que pasa dentro de lo que son nuestros perros o de lo que es un perro, pues vamos a comenzar a hablar ya un poco sobre los principios y la manera que tienen los perros de aprender, si es que aprenden, cómo utilizan toda la información que van recogiendo de su entorno, del día a día, etcétera, porque obviamente un perro necesita, o como cualquier otro ser vivo, necesita tener estos mecanismos, porque si no simplemente
no se podría adaptar a diferentes situaciones, a diferentes entornos, a diferentes panoramas, y pues el no adaptarse, sabemos todos en lo que puede concluir, ¿no? El individuo o el organismo o la especie que no se adapta, pues simplemente va a desaparecer. Y tenemos que los perros son de los organismos biológicos que han podido tener una mayor tasa de adaptabilidad, y que se han mantenido a pesar de que han habido muchos cambios, de que simplemente la humanidad ha evolucionado. Ellos han evolucionado junto a nosotros, lo que nos indica o lo que nos da a comprender que obviamente tienen esta capacidad de adaptarse, de aprender y pues de ir mejorando sus capacidades con el paso del tiempo. ¿Okay? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar dando dando el concepto de aprendizaje como tal. Y pues, ¿qué es el aprendizaje? Simplemente es el procesar, extraer y almacenar la información que proviene del medio ambiente o bien del entorno, y que le va a permitir al perro anticiparse ante hechos futuros. ¿Okay? Lo que suceda o lo que cause en él alguna reacción, sea positiva, o tenga consecuencias positivas o negativas, pues simplemente va a quedar almacenado en la memoria del perro, para que él después, al volverse a presentar a una situación igual o similar, pues sepa cuáles son las probables consecuencias de lo que está por ocurrir. ¿Okay? Entonces decimos que la capacidad de aprendizaje puede ser determinada genéticamente, con esto nos referimos a tener una predisposición a realizar ciertas conductas. Esto pasa mucho cuando hablamos de temperamento. Ya lo explicaba Wendy un poco más a detalle a qué nos referimos con temperamento. Cuando nosotros tenemos perros que vienen de una ascendencia con algunas ciertas características, es muy probable que la descendencia tenga esta predisposición a realizar las mismas conductas. Una de ellas puede ser el miedo, una de ellas puede ser la presa, etcétera. ¿Okay? Entonces esto ha ayudado a que el hombre pueda crear las razas con distintas características, muy particulares, dependiendo de las actividades que queramos que realicen con nosotros. Entonces tenemos que pues el aprendizaje sí es capaz de heredarse. ¿Okay? Y bueno, también el aprendizaje de una nueva conducta o tarea pasa por diferentes fases. Estas fases básicamente son iguales, y la primera es la adquisición de la información a aprender y ejecutarla. ¿Esto a qué se refiere? Que el perro del entorno va a adquirir toda la información que necesite, y después va a aprender a ejecutar la tarea o ejecutar la acción que necesite hacer al momento de estar recibiendo toda esta información. La segunda etapa del aprendizaje es reconocer ya esta tarea que él aprendió previamente mediante la adquisición de la información, y ejecutarla a la orden o ante un estímulo en particular. ¿Okay? Una vez de que el perro ya reconoció la tarea que tiene que hacer ante una cierta situación o ante una cierta orden, entonces la siguiente fase va a ser ejecutar la tarea discriminando otros estímulos y utilizando refuerzos variables. Ahorita más adelante les vamos a hablar con más a detalle acerca de qué son los refuerzos, los estímulos, los refuerzos variables, etcétera. ¿Okay? Ahorita más que nada queremos centrarnos en comprender bien que el aprendizaje de cualquier tarea o de cualquier conducta en el perro tiene que pasar por estas tres etapas, que son adquisición,
reconocimiento y ejecución. Vamos ahora con el concepto de asociación. ¿Y a qué nos referimos con esto? Una asociación es la asociación es la capacidad que va a tener el perro para detectar cuál es la relación entre estímulos o eventos, ¿ok? La forma en que los perros adquieren la mayoría de sus hábitos, no debemos de decir ni podemos generalizar a que los perros aprenden únicamente por asociación, sino que es uno de sus métodos que tienen ellos de aprendizaje. Ellos ya también Wendy explicó acerca de la cognición y cómo los perros tienen diferentes procesos y diferentes formas de no nada más de recibir la información, sino de interpretarla. Entonces tenemos que los perros igual van a utilizar diferentes formas de aprender, pero la inteligencia o el aprendizaje asociativo es uno de los que más utilizan ellos a lo largo de su vida, ¿okay? Entonces de esta manera los perros van a ir adquiriendo los hábitos que van a tener a lo largo de su vida. Hay que comprender que todos estos hábitos pueden ser buenos o pueden ser malos, sobre todo viéndolos desde el punto de vista de los humanos. Para el perro no funciona tanto estas percepciones del bien y del mal, simplemente ellos hacen lo que les funciona y lo que no les funciona, pues tratan de evitar hacerlo, ¿ok? Entonces, pues estos hábitos, como decimos, agradables o desagradables para nosotros, los van a ir reforzando o eliminando a lo largo de su vida mediante las asociaciones que ellos empiecen a crear al momento de ejecutarlos. ¿Okay? Y esto pues se debe a básicamente una relación entre el estímulo que están recibiendo, la respuesta que ellos den a este estímulo que recibieron y la consecuencia a esta respuesta. Si es algo bueno, entonces el perro pues va a tener esta tendencia a seguirlo repitiendo. Si es algo malo, obviamente por cuestiones de sobrevivencia, pues lo van a ir eliminando esta respuesta a manera de extinguirla. Vamos ahora con lo que es la memoria. La memoria es la facultad de retener y evocar experiencias pasadas. El perro, como ya lo dijimos, sí puede aprender a memorizar. Obviamente no tiene la capacidad de memorizar de una forma muy abstracta como lo hacemos nosotros los humanos, con muchos contextos que se van ahí encadenando y donde nosotros también ya podemos también agregar sentimientos y cosas por el estilo. El perro no tiene tal vez, o todavía no está demostrado al 100% que tenga esta capacidad de poder realizar ese tipo de mapas mentales, pero obviamente sí tiene la capacidad de retener y de evocar todas las experiencias y todo lo que ha vivido en el pasado. ¿Okay? Este sofisticado sistema de memoria le va a permitir al perro adaptarse a nuevas situaciones y a relacionarlas con experiencias pasadas. Igual, ya lo mencionamos, si el perro no tuviera esta capacidad, sería imposible que el perro pueda anticiparse y pueda adaptarse, y lo que hubiera provocado que muy probablemente ya no estuviera más con nosotros en el planeta. Entonces, esta capacidad de memorizar es muy importante para, no nada más para el perro, sino para cualquier individuo, cualquier animal, cualquier individuo biológico. Pues es algo que se necesita para perdurar en el tiempo. Tenemos que los elementos básicos de la memoria son la adquisición, que esto se refiere al analizar y procesar la información, la retención, que es la impresión y más bien va a estar generada por varios cambios químicos en el cerebro, y que van a provocar que la información sea retenida a corto o largo plazo. Esto va a depender de la importancia que tenga esta
esta información que esté recibiendo y de lo que provoque esa información en el organismo de cada individuo, ¿ok? Y por último, el reconocimiento, ¿ok? Que es donde el cerebro ya va a buscar la información útil que le vaya a permitir comparar la situación que esté viviendo en ese momento con situaciones que haya pasado con anterioridad en el pasado, ¿ok? Entonces esos son los elementos básicos de la memoria. Y cuando hablamos de retención, hablamos también del tiempo. ¿Cuál es el tiempo en el que la información que el perro está recibiendo va a quedar guardada o no en su memoria? Entonces para eso también tenemos lo que son los niveles de memoria, y principalmente tenemos a corto plazo, que es donde se analizan los mensajes del entorno, se rechazan o se aceptan en función de la relevancia, ¿ok? Obviamente cuando los mensajes tienen una relevancia mayor, esta información, estos mensajes que está enviando el entorno y que el perro está percibiendo, pues los va a aceptar de una mejor manera que cuando no son muy relevantes. Ahí principalmente el perro va a estar rechazando todos estos mensajes que esté percibiendo. La memoria a mediano plazo es la que se refiere a que la información permanece de acuerdo a su relevancia igual, y puede ser sustituida o puede ser almacenada, ¿okay? Entonces aquí estamos hablando que principalmente tenemos información que sí es relevante para el perro, que sí es necesaria, que el perro puede clasificar como algo importante y que puede almacenar ahí, pero también puede sustituir, ¿ok? No queda grabada en el perro de una forma ya fija, sino que en algún momento, si ya no llega a ser importante, puede empezarla a eliminar o a sustituir. Y por último tenemos la memoria a largo plazo, que es donde la información permanece y no es sustituida. Es cuando todo lo que está recibiendo el perro es sumamente importante y va a utilizar a lo largo de su vida en diferentes momentos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la generalización. La generalización es la realización de una conducta asociada a un estímulo en concreto en presencia de otros diferentes. Esto, diciéndolo de una forma más sencilla y más comprensible, es cuando el perro ya aprendió a realizar una conducta determinada, por ejemplo, el sentarse, y la hace ante un estímulo en concreto. Por ejemplo, cuando nosotros se lo pedimos, ven, siéntate. El generalizar quiere decir que el perro comience a realizar esa misma conducta de sentarse ante diferentes estímulos o ante diferentes comandos cuando estamos hablando del entrenamiento. Si de pronto mi perro sabe sentarse, sabe echarse, sin embargo cuando yo le digo siéntate, el perro se echa, eso quiere decir de que el perro ya está generalizando, ya está realizando una conducta ante diferente tipo de comando o ante diferente tipo de instintos, de estímulos, perdón. ¿Esto a qué se debe? Pues que finalmente la conducta de echarse ya le ha traído beneficios anteriormente, y entonces el perro va a realizar esa conducta siempre para poder recibir, en este caso, el premio o el reforzador que ha obtenido con anterioridad, lo que nos indica que el perro ya está generalizando una conducta para utilizarla siempre ante cualquier estímulo, aunque no sea el que en un principio nosotros le brindamos al perro para que realizara la conducta, ¿okay? Entonces estas conductas se ven mucho también cuando estamos trabajando el entrenamiento con clicker, pero utilizando la técnica del shaping. Ya vamos a hablar más adelante de esta técnica, que básicamente se trata de captar alguna conducta que estamos buscando del perro sin darle ninguna ayuda,
más bien por aproximaciones. El perro muchas veces va a intentar hacer todo el repertorio de conductas que ya ha aprendido con anterioridad con tal de conseguir escuchar el clic o conseguir el premio, y entonces pues va a empezar a utilizar su memoria, va a empezar a repetir conductas para ver cuál de todas ellas es la que le funciona. Y se da mucho que el perro utilice mucho la conducta que mejor tiene aprendida. Como les decía, por ejemplo, el sentado es una conducta que al perro se le es muy fácil realizarla, porque pues básicamente todos los perros se sientan, todos los perros saben sentarse. Entonces cuando nosotros estamos entrenando un perro y le empezamos a pagar o a premiar el que se siente, pues el perro aprende eso rapidísimo, y ya después se sienta facilísimo y a cada rato, y aunque le pidamos que haga otra cosa, lo primero que hace el perro es sentarse, ¿ok? Lo llamamos y el perro se sienta, aunque ni siquiera se lo habíamos pedido, porque pues es la conducta que, como les decimos, aprenden más fácil, aprenden más rápido y pues generalizan. Entonces a eso nos referimos con la generalización. ¿Y qué podemos hacer para evitar la generalización en los perros? Hay distintas maneras de hacerlo, hay diferentes cosas que podemos hacer, pero podemos decir que lo más sencillo para evitar este tipo de conductas es evitar los movimientos inconscientes durante el entrenamiento. Sabemos, o para quienes nos dedicamos o tenemos experiencia en el entrenamiento con perros, que ellos son muy sensibles y muy susceptibles al movimiento, ¿okay? Entonces muchas veces cuando estamos nosotros aprendiendo a entrenar a un perro, o cuando estamos apenas capacitándonos para dedicarnos al entrenamiento, solemos realizar muchos movimientos de manera inconsciente, y que el perro pues empieza a aprendérselos, todos estos movimientos que pueden ser desde mover nuestra cabeza, desde parpadear, desde un movimiento de nuestro brazo, un medio giro, inclinarnos, o erguirnos, no sé, hay muchas cosas que solemos hacer quienes estamos aprendiendo a entrenar perros, y que pues todo esto lo percibe el perro, y a veces llega a ser o llega a provocar que el perro empiece a repetir o a generalizar las conductas. Entonces debemos de tratar de hacer movimientos muy claros para cada acción o para cada cosa que de pronto queramos enseñarle al perro, que se pueda diferenciar bien nuestro movimiento de entre un ejercicio y otro ejercicio, procurar que sean movimientos diferentes, como ya lo dijimos, y claros, para así no ayudarle al perro a confundirse o a generalizar. Otra cosa que puede ayudar es no trabajar en la misma sesión dos ejercicios diferentes, sobre todo cuando estamos en proceso de consolidación de alguno de ellos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, sigamos con el ejemplo del sentado y el echado. Si yo estoy trabajando el sentado y todavía no lo he consolidado totalmente, a manera de que el perro ya realice el ejercicio 10 de 10 veces que se lo pida, únicamente con comando vocal, sin utilizar comando visual, etcétera. Entonces se sugiere no empezar a trabajar el echado hasta que se haya consolidado primero el sentado, ¿ok? Esto también ya lo sabemos quienes entrenamos. Es preferible siempre trabajar un ejercicio por sesión que trabajar en una sesión 5 o 6 ejercicios, a menos de que pues el perro tenga unas características muy adecuadas para poder realizar y diferenciar, y tenga claro qué es lo que le estamos pidiendo en cada ejercicio. Entonces comúnmente lo que siempre se sugiere es trabajar ejercicios diferentes en sesiones diferentes y empezarlos a juntar una vez que se tienen consolidados cada uno de ellos, para después ya empezarlos a encadenar. Primero trabajo en una sesión el echado, trabajo hasta que se
ok, se consolide esa posición. En otra sesión puedo trabajar puro sentado, etcétera, hasta que se consolide esa conducta. Y una vez de que ya las tengo consolidadas por separado, ya en una siguiente sesión, entonces ya puedo empezar a encadenar con ejercicios de sentado, después echado, el echado al sentado y viceversa, ¿ok? Pero una vez que ya se trabajaron por separado. Entonces eso nos va a ayudar a que el perro no generalice y que tenga bien claro que cada comando, ya sea vocal o cada comando visual, es algo diferente. Bueno, pues hemos estado hablando de estímulos y todavía no hemos dado una definición, entonces pasemos con dar una definición a estímulo. Y tenemos que es una señal de cualquier naturaleza que es percibida por el perro a través de sus sentidos y que va a provocar una respuesta. ¿Okay? Entonces el estímulo puede ser cualquier cosa, simplemente tiene que ser algo que genere en el perro algún tipo de respuesta. Obviamente tiene que ser una respuesta en principio interna, como ya lo explicó Wendy en el apartado de los reflejos. Tiene que generar primero un cambio interno para que después se pongan o se activen todos los órganos en cuestión que forman parte del perro y pueda tener una respuesta externa, ¿ok? Entonces tenemos que el estímulo va a ser cualquier cosa, puede ser desde un pedazo de comida, puede ser desde una pelota, puede ser desde un aroma, inclusive, pues a veces pasa que nosotros no nos estamos dando cuenta el por qué el perro está realizando cierto tipo de conductas o está en un cierto estado emocional muy particular, y es probable que se deba a cualquier tipo de aroma que le está llegando y que lo está funcionando, está estimulando al perro, ¿ok? Entonces recordemos que los sentidos de los perros son los mismos que tenemos los seres humanos, pero obviamente funcionan los utilizan de forma diferente y hay algunos que son más agudos que nosotros. Entonces un estímulo puede ser inclusive algo que nosotros no estemos percibiendo, pero que el perro sí, ¿ok? Y dependiendo de las emociones que provoque ese estímulo en el perro, pues se va a clasificar en función de su relevancia, ¿vale? Muy similar a lo que ocurre con la memoria. Pueden ser de dos tipos los estímulos. Son los estímulos incondicionados, el primero de ellos, que son los que van a provocar una respuesta fisiológica concreta o de todo el organismo, ¿ok? Por ejemplo, el perro detecta el aroma de una perrita en celo y entonces esto va a provocar una respuesta incondicionada, una respuesta que no va a depender ni de las emociones, ni del aprendizaje, ni de nada. Se van a activar ahí varios mecanismos, se van a activar distintas respuestas químicas dentro del perro, fisiológicas, y que van a provocar una respuesta en todo el organismo y como decimos, en los sistemas u órganos que componen al perro para generar una respuesta. Eso puede ser un estímulo incondicionado o un poco de alimento. El alimento también va a provocar una respuesta incondicionada, una respuesta fisiológica que puede ser el apetito o la salivación, etcétera, ¿okay? Y los estímulos condicionados, que estos son aprendidos por asociación, y que quiere decir que antes de que se haya asociado algo a estos estímulos, el simple estímulo no significaba nada para el perro, era algo neutro, ¿ok? No le provocaba ni miedo, ni alegría, ni atracción, nada. Esto puede ser, por ejemplo, ya hablaba Wendy también de Pavlov y de sus experimentos. Esto puede ser una luz, un foco, el sonido de una campanilla, cualquier cosa que
para el individuo, para el perro en este caso, no signifique nada hasta que se le empiece a asociar con otra cosa. ¿Ok? Si de pronto prende una luz y seguido de que prende esa luz el perro recibe un estímulo incondicionado, como por ejemplo la comida, entonces la luz poco a poco se va a empezar a asociar con la comida y después ya no va a ser necesaria la comida, sino que el simple hecho de que la luz se encienda ya va a estar provocando en el perro esta respuesta, ¿ok? Ya va a hacer que el perro salive o que el perro sienta apetito únicamente porque está viendo la luz encenderse. Entonces esto también cuando hablamos ya de entrenamiento con clicker, pues es lo que sucede con el sonido del clicker. Al principio el perro, para el perro el clic no va a significar nada, pero cuando empecemos a crear la asociación del sonido del clic seguido de un reforzador, que en este caso va a ser la comida o puede ser cualquier otra cosa que al perro le guste, entonces se va a empezar a crear la asociación. Esto pasa, o este tipo de estímulos condicionados lo podemos ver mucho a lo largo del día a día con el perro, ¿okay? Puede ser inclusive, no sé, la correa. Al principio cuando el perro apenas va a aprender, o la primera vez que le vamos a poner una correa, pues el perro no sabe nada de qué significa que nosotros agarremos la correa y nos acerquemos a ponérsela. ¿Okay? Pero cuando el perro ya comienza a aprender que el que nosotros agarremos la correa significa que va a salir a pasear el perro, entonces después pues ya la correa se vuelve un estímulo condicionado. En cuanto nos ve que nosotros sujetamos la correa, ya empieza el perro a tener una respuesta. ¿Okay? Sucede también cuando de pronto llegamos a casa y sacamos una bolsita de papas o de galletas, y desde el momento que escucha el perro la bolsa, ya corrió y está ahí con nosotros esperando a que abramos la bolsita de botana o de alimento, porque el perro pues ya aprendió, ya el sonido de esa bolsa ya se condicionó y ya lo asoció el perro a que significa que pues va a haber por ahí algún bocadillo. ¿Okay? Al principio, antes de que el perro hubiera recibido algo de nosotros, pues obviamente era un sonido normal, tal vez podía llamar su atención, pero hasta ahí. Y ya cuando el perro se acercó y vio que de esa bolsa salió algo que después se lo compartimos y le sirvió de alimento, pues obviamente ya se condicionó, y es por eso que pues, los perros escuchan el sonido de las bolsas, el sonido de que abrimos algo, y pues luego ya están listos y ya están ahí salivando y ya están esperando que les demos algo. Entonces ese es el concepto de un estímulo condicionado, que es algo que en principio no significa nada. Con el tiempo y con el aprendizaje y con las asociaciones se convierte en algo que ya significa algo para el perro. ¿Okay? Tenemos que también los estímulos negativos fuertes tienen consecuencias emocionales mayores que los estímulos positivos de igual fuerza. Esto es pura supervivencia. ¿Okay? Para un perro va a ser más significativo algo que ponga en riesgo su vida o su seguridad que algo que no. ¿Okay? Entonces, de forma instintiva, un perro siempre va a aprender, va a asociar y va a reaccionar más a un estímulo negativo fuerte, y sobre todo les va a quedar grabado durante por más tiempo. Va a tener un grado de relevancia o de importancia más alto que algo que sea positivo. Esto es importante saber porque pues en el entrenamiento de perros pues sabemos que existen diferentes tipos de métodos. Nosotros o nuestra tarea no es hablar ni bien ni mal de ninguno de los métodos que se utilizan. Obviamente nuestra postura es en contra de utilizar aversivos, pero es sumamente importante saber esta parte. ¿Okay? Un aversivo va a tener mayores consecuencias emocionales que algo positivo. ¿Okay? Entonces, si bien con el tiempo y con las repeticiones siempre vamos a conseguir buenos resultados enseñando al perro con estímulos de forma positiva, el aversivo va a quedar grabado
y va a tener consecuencias más fuertes a lo largo de la vida del perro. Entonces un perro que ha sufrido de maltrato, un perro al que le damos demasiados tirones, un perro que ha recibido choques eléctricos en los famosos collares y ese tipo de cosas, pues son perritos que pues a veces quedan con eso ya mucho tiempo de lo que les queda de vida, ¿ok? Sí aprenden rápido, pero obviamente las consecuencias negativas pues ahí quedan, ¿vale? Entonces es importante siempre tenerlo en consideración para pues que sepamos el efecto que va a tener el aprendizaje y el entrenamiento y el tipo de entrenamiento que estemos realizando con nuestro perro. Vamos ahora, bueno, ya hablamos de estímulos, ahora vamos a hablar de qué son los estímulos puente, ¿ok? Estos se consiste en asociar una recompensa con un estímulo que inicialmente no tiene significado para el perro. Tiene algo que ver con lo que ya hablamos hace rato de los estímulos condicionados, ¿no? Es básicamente el mismo concepto, un estímulo condicionado, un estímulo puente, y se refiere también a que se puede recompensar al perro en un momento concreto a la realización de una conducta o de una tarea con un comando o una señal que nosotros le dijimos, y que el perro va a recibir el reforzador o el premio al terminar de realizar la conducta. ¿Okay? Utilizar este tipo de estímulos condicionados o estímulos puente, que quiere decir que acaban de realizar una acción de la cual va a ser reforzada, o que le vamos a realizar un pago. Se utiliza mucho en entrenamiento de animales con los cuales no podemos de pronto estar a una distancia muy próxima de ellos, ¿vale? De hecho, el entrenamiento con clicker comenzó a utilizarse antes en animales marinos, en animales de parques acuáticos y parques de ese tipo donde tenemos delfines, donde tenemos focas, donde tenemos orcas, mamíferos marinos, ese tipo de animales, y que obviamente para realizar el entrenamiento y para reforzar conductas muy en particular, pues obviamente se complica, porque pues los entrenadores muchas veces no pueden estar dentro del agua con el animal, y en el momento que ellos realizan la acción específica pues se encuentran a una distancia bastante alejada, o están tratando de enseñarle, por ejemplo, a realizar un salto, y pues obviamente no pueden premiar al animalito en el momento que está realizando el salto que ellos están requiriendo. Entonces, cuando estamos trabajando con este tipo de animales, o ante este tipo de situación donde la proximidad no puede ser tan corta, el utilizar todos los estímulos puente, el utilizar los marcadores, los reforzadores condicionados, pues es de mucha ayuda, ¿vale? Entonces, pues podemos decir que también las ventajas que tienen el utilizar estímulos puente o marcadores es que vamos a poder con mucha o mayor rapidez indicarle al animal cuál de las conductas que está realizando es por la cual le vamos a premiar, ¿ok? La distancia, como ya los decíamos, la claridad, que es que siempre el animal va a estar buscando escuchar o conseguir el poder recibir este estímulo puente ante cualquier conducta que realice, y que no va a haber, no tiene que estar discriminando de otros sonidos, ¿okay? El sonido del marcador o del estímulo puente o del estímulo condicionado siempre va a ser el mismo, ¿vale? Entonces por eso es tan efectivo al utilizar este tipo de herramientas como son el clicker, más que el utilizar los marcadores de voz o algún otro tipo de sonido. También son muy recomendados los silbatos, porque el silbato todo el tiempo va a estar generando el mismo sonido. Entonces, ya sea clicker o sea silbato, estos son estímulos puente que pues funcionan mucho para el entrenamiento, y obviamente pues la motivación siempre va a ser alta, porque el animal nunca va a estar recibiendo un castigo,
Si bien habrá conductas las cuales no sean reforzadas, no vamos a estar utilizando aversivos durante el entrenamiento. ¿Okay? Entonces, al eliminar el aversivo dentro del entrenamiento, la motivación del animal va a ser mayor a seguir trabajando con nosotros. Latencia. ¿A qué nos referimos con el término latencia? Es sencillo, la latencia es el tiempo que transcurre desde que decimos el comando o le pedimos la acción al perro y le ejecuta la respuesta. ¿Okay? Si yo le digo al perro sit y el perro se sienta justo en el momento que yo doy el comando, entonces decimos que tiene una latencia baja, una latencia muy cercana al cero, porque no está transcurriendo prácticamente nada de tiempo desde que escuchó el comando y lo ejecutó. Y por el contrario, si de pronto yo le digo a otro perro sit y el perro tarda 5 o 10 segundos, un minuto, entonces vamos a decir que ese perro va a tener una latencia alta respecto al tiempo que le estamos pidiendo el comando y el que está tardando el perro en ejecutarlo. ¿Okay? Entonces, obviamente, en entrenamientos de alto nivel, en entrenamientos operativos, en entrenamientos deportivos, siempre se busca que la latencia sea muy baja, que la latencia sea lo más cercana al cero para que el perro pueda ejecutar las conductas o los ejercicios o las posiciones que se le pida lo más rápido cuando nosotros se lo pedimos. Y pues bueno, en entrenamientos normales o en entrenamientos de nivel básico, pues obviamente vamos a ver latencias mayores, vamos a ver perros que tarden un poco más de tiempo en ejecutar la acción que le estamos pidiendo. Tenemos que para conseguir una latencia cercana a cero, o sea que podemos decir que sería lo óptimo, pero esto es prácticamente imposible de conseguir, de llegar a una latencia cero. Obviamente pues los perritos y los animales son seres vivos y que pues también tienen sus, como ya lo dijo Wendy, tiene sus emociones, habrá ejercicios que les guste más hacer que otros, etcétera. Entonces, para llegar a estas latencias bajas, se pueden recurrir a programas de refuerzo diferencial. ¿A esto a qué se refiere? Pues a utilizar o reforzar solo cierto tipo de conductas, en este caso las conductas más rápidas o las veces que el perro responda más rápido, y las veces que responda más despacio, pues simplemente no premiar. Entonces, utilizar el refuerzo diferencial ayuda a que la latencia disminuya y que podamos tener mejores resultados. Y bueno, vamos a comenzar con la parte un poquito más tediosa, que es hablar de condicionamiento. No vamos a adentrarnos demasiado, tampoco pues se trata de aventarnos pues las enciclopedias o todos los libros que hay sobre condicionamiento, pero obviamente es necesario porque el método que estamos trabajando funciona en base al condicionamiento. Entonces debemos de tener por lo menos las bases de a qué se refiere el condicionamiento, qué es el condicionamiento, para pues tener todas las bases teóricas y poder comprender qué es lo que está pasando y por qué está pasando. ¿Okay? Entonces tenemos primeramente el condicionamiento clásico, que de forma muy resumida y sin entrar tanto a detalle se refiere a que es el establecimiento de una respuesta concreta ante un estímulo determinado. ¿Okay? Entonces ya dijimos que los perros responden siempre ante estímulos específicos, y el condicionamiento se va a dar cuando un estímulo neutro, ya lo platicábamos cuando decíamos el sonido o la luz de un foco, es asociado por repetición y por asociación a un estímulo incondicionado, comida. Entonces tenemos que el condicionamiento básicamente es eso, que nuestro animalito, nuestro perrito, asocie el sonido del clicker con el premio que le vayamos a dar después de que escuche ese sonido. ¿Okay? Entonces tenemos que el estímulo neutro, en este caso, que es el sonido del clicker, va a tener ya después, con las repeticiones,
la capacidad de provocar una respuesta, ¿ok? Y se va a volver un estímulo condicionado. En este condicionamiento no se van a adquirir todavía nada de respuestas ni nada de eso. O sea, el perro todavía no va a estar realizando ninguna acción. Simplemente lo que estamos haciendo es que el perro va a tener respuestas condicionadas ante situaciones condicionadas. El perro va a recibir alimento al momento de que escuche el sonido del clicker, ¿ok? Sin pedirle o sin generar todavía ningún comando, ninguna respuesta, nada. Simplemente se va a estar realizando un condicionamiento, ¿ok? Vamos a dar los conceptos de estímulo incondicionado y respuesta incondicionada. Ya lo hemos hablado un poco antes. Tenemos que el estímulo incondicionado es el estímulo que de manera natural y sin entrenamiento provoca una respuesta automática en el perro. Esto es, por ejemplo, la comida, ¿ok? La comida es un estímulo incondicionado porque en el momento de que nosotros o de que el perro percibe comida, pues va a generar una respuesta que en este caso sería una respuesta incondicionada. Lo que ya comentamos, las respuestas incondicionadas son las que el perro no aprende y son producidas por este tipo de estímulos incondicionados. No se requiere de un condicionamiento previo ni nada. El perro ve comida, que es u olfatea comida, que en este caso es un estímulo incondicionado, y va a generar salivación, por ejemplo. Y la salivación es una respuesta incondicionada. Nadie le enseña al perro esto. El perro no realiza antes asociaciones ni nada, ¿ok? Entonces, ahora vamos con estímulo neutro y respuesta condicionada. Ya lo dijimos que los estímulos neutros pueden ser cualquier cosa que no genere nada en el perro, ni para bien ni para mal, y en este caso es el sonido del clicker. Y pues sabemos que los perros normalmente, siguiendo con este ejemplo de la comida, no salivan al escuchar el sonido del clicker, ¿ok? Si nosotros antes de hacer una asociación sacamos un clicker y lo hacemos sonar al perro, es probable que pues únicamente llamemos su atención, voltee o levante las orejitas a tratar de identificar ese sonido, pero pues no le va a provocar nada, ¿ok? Pero ¿qué pasa después de que se asocia el sonido con una respuesta incondicionada? Entonces pues ya se va a producir este condicionamiento, lo que va a convertir el estímulo neutro en un estímulo ya condicionado, ¿ok? Y tenemos el concepto de respuesta condicionada, que es cuando el comportamiento o es el comportamiento que el perro aprende al emitir el estímulo condicionado. ¿Esto qué quiere decir? Que es básicamente lo mismo que la respuesta incondicionada, simplemente esta va a aparecer ya cuando escuche el estímulo que anteriormente ya se condicionó, ¿ok? Cuando uno ya condiciona un estímulo neutro o un estímulo incondicionado y aparece una respuesta, entonces vamos a estar hablando de que esta ya es una respuesta condicionada. A diferencia de cuando es un estímulo incondicionado y aparece de forma fisiológica, ahora cuando ya aparece la respuesta ante el sonido del clicker, o sea que el perro ya también empieza a salivar o también empieza a tener apetito en cuanto escucha el sonido del clicker, entonces tenemos que esta ya es una respuesta condicionada. Vamos con extinción. Bueno, vamos a decirlo de una forma, de la forma un poco más complicada de entenderlo y después lo vamos a explicar. Una vez que queda establecida una respuesta condicionada, se le puede mantener de forma indefinida en el tiempo, en tanto el estímulo condicionado, esto es la comida, siga en ocasiones al estímulo condicionado, en este caso el sonido. ¿Qué significa esto? Que mientras yo le siga dando premios al perro cada que suena, hago sonar el clicker o cada que realiza una acción,
estoy hablando ya de más de condicionamiento operante, lo voy a explicar más adelante, pero si el perro sigue recibiendo comida cada que escuche el clicker, esto quiere decir que se va a mantener ese condicionamiento a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasa que si el perro de pronto ya no empieza a recibir comida cuando escucha el sonido del clicker? Entonces pues ese estímulo o ese sonido pues va a empezar a tener relevancia en el perro y va a tender a extinguirse con el paso del tiempo. De manera de que ya después cuando escuche el clicker pues no va a significar otra vez nada para el perro, porque pues se ha extinguido esta asociación que se haya realizado anteriormente, ¿ok? Sin embargo, si el estímulo condicionado se presenta de modo repetido, ok, sí, lo que dijimos ahorita, cada vez se va a ir volviendo más débil a manera de desaparecer. Y bueno, vamos ahora con generalización y discriminación. Ya hablamos de la generalización anteriormente, que es cuando el perro empieza a realizar o empieza a tener esta tendencia a realizar las mismas acciones ante diferentes comandos o ante diferentes estímulos. Y bueno, la discriminación es lo contrario a la generalización, ¿okay? La tendencia que va a tener la respuesta que dé el perro a ocurrir ante ciertos estímulos y no ante otros de menor semejanza, ¿ok? Esto quiere decir que el perro tenga ya la capacidad de discriminar bien todos los comandos vocales o todos los comandos visuales que le demos, y realice únicamente las respuestas que nosotros le estemos pidiendo bien ante cada comando o ante cada comando que nosotros le demos, ¿okay? Entonces tenemos que a mayor discriminación, menor generalización. Mientras un perro discrimine mejor, va a generalizar menos, y viceversa. Mientras un perro generalice más, va a tener menor capacidad de discriminación entre cada ejercicio. Ahora sí vamos a entrar al condicionamiento instrumental u operante, que bueno, dice que el perro aprende que si realiza una conducta determinada en una situación concreta, va a recibir una recompensa. Entonces aquí sí ya estamos entrando a la parte donde ya le comenzamos nosotros a pedir al perro que realice alguna acción para poder conseguir el reforzador, ¿ok? Primero ya vimos lo que el condicionamiento es, que el perro aprenda que el sonidito de mi clicker significa comida, y ahora lo que yo le voy a hacer utilizando el condicionamiento operante es pedirle al perro que realice una acción, para que una vez que realice esa acción pueda escuchar el sonido del clicker y consecuentemente recibir un premio, ¿vale? Aquí entramos a lo que son los cuadrantes del condicionamiento, que a veces son algo complicados de entender. Yo a la fecha todavía a veces me suelo trabar ahí con estos cuadrantes, pero bueno, tenemos que son 4. Uno es el refuerzo positivo, otro es el refuerzo negativo, el castigo positivo y el castigo negativo, ¿ok? Primero debemos de centrarnos en qué es refuerzo y qué es castigo, y para ello debemos decir que el aprendizaje, o debemos de tener en cuenta que el aprendizaje del perro está muy relacionado con sus consecuencias, lo que ya platicamos también anteriormente, ¿ok? Decimos que cuando se da un refuerzo positivo, quiere decir que le va a suceder algo bueno al perro a muy grandes rasgos. Cuando se da un castigo positivo es cuando al perro le sucede algo malo, o el perro se da cuenta que sucede algo malo. Cuando es un castigo negativo es cuando algo bueno o algo agradable para el perro va a desaparecer, y cuando tenemos un refuerzo negativo es por el contrario, cuando algo malo o algo desagradable para el perro va a desaparecer. Tenemos que los perros entrenados de forma lúdica, esto pues se ha demostrado mediante diferentes estudios científicos o diferentes pruebas que se han realizado,
hay algunos o bastantes artículos ya que para quien le interese saber nos pueden escribir y les podemos pasar por ahí algunos datos, algunos artículos que se pueden conseguir. Pues tenemos que los perros que cuando son entrenados de forma lúdica o utilizando la menor cantidad de aversivos, van a reconocer mejor los estímulos que les estamos dando, van a poder captar mejor la información de estos estímulos y por consecuencia pues se va a dar mejor el aprendizaje. Ya lo decíamos que la motivación va a ser mayor, el perro va a disfrutar más el utilizar o el estar realizando estas sesiones de entrenamiento, y obviamente pues la interacción y el vínculo que tenga con el guía o con el entrenador siempre va a ser mejor. ¿Okay? Entonces pues vamos a terminar de aclarar lo que son el cuadrante. Decíamos que el refuerzo positivo es cuando una recompensa va seguida de una respuesta. ¿Okay? De cualquier respuesta va a seguir una recompensa y aumenta la probabilidad obviamente de que esta respuesta vuelva a ocurrir porque está recibiendo algo agradable. Entonces, supervivencia pura, recibo algo agradable o algo que me ayuda a mi supervivencia, voy a volver a repetir esta respuesta. ¿Okay? Un refuerzo negativo es cuando un estímulo aversivo se retira después de un comportamiento. Esto es, por ejemplo, cuando obligamos al perro a hacer algo, ya sea jalándolo o nosotros sentándolo, utilizando nuestras manos o dándole un apretoncito en la zona de la cadera al perro para que flexione sus piernitas y se siente. Eso es un refuerzo negativo porque estamos aplicando un aversivo o clásico, ¿no? Las personas que utilizan la cadena de castigo y que la jalan hasta que el perro se sienta o se echa, y en cuanto el perro ya se echó, entonces ahí dejan de jalar la cadena. Entonces eso es un refuerzo negativo, le estamos aplicando un estímulo que no le gusta al perro y lo dejamos de aplicar hasta que el perro realiza la conducta que nosotros queramos. ¿Okay? Entonces, pues bueno, obviamente este método o estas prácticas el perro no las disfruta tanto porque le estamos causando algo desagradable a él y únicamente se lo quitamos cada que realiza la conducta que queremos. Entonces ahí no estamos permitiéndole al perro decidir, sino lo estamos obligando a hacer lo que nosotros queremos que haga. El castigo positivo es aplicar algo negativo tras la ocurrencia de una conducta. Esto igual se aplica mucho para eliminar conductas, sobre todo conductas desagradables en los perros o conductas que a nosotros no nos gustan. Por ejemplo, el que el perro gruñe, entonces le damos ahí un jalón al collar o le damos un correazo o le damos